Esta historia la saqué de Reddit. Está muy buena. Hace un año y medio estábamos en la casa de un amigo, tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos. Éramos los únicos que estábamos en la casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestros amigos. Seríamos 5 personas si el hermano hubiera llegado. Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano, de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado. Y pasó a su cuarto a cambiarse o a dejar alguna cosa. O al baño. No lo sé. Y que posteriormente bajaría a unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos. Entonces vimos la luz que se prendió y la silueta de un hombre, de una persona. Todos pensamos que era él, pero nunca bajó. Entonces después de un rato, como a las 5 de la mañana, ya tomados todos, nos fuimos a dormir. Pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar, por ahí del mediodía, o 1 de la tarde, teníamos la idea de ir a comer algo, bajonear. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que había llegado. Pero al tocarle y abrir su cuarto, nos llegó un olor como a basura descompuesta, como a mercado, algo fétido, algo raro, como cuando pasas por alguna carnicería y hay algo descomponiéndose. Nos sorprendió mucho que no había nadie. Cuando abrimos, todos nos quedamos estupefactos. No había nadie en el lugar. Pero ese olor era intenso. Lo buscamos por todos lados en su cuarto. Buscamos también aquello que podía estar ahí. Su hermano le mandó WhatsApp y jamás respondió. Le marcamos y entró la llamada. Escuchamos que sonaba y sonaba el teléfono. Y cuando fuimos a buscarlo, encontramos ese teléfono abajo de su cama, en una caja negra con muchas plumas de un ave, un gallo o gallina, no lo sabemos con exactitud. Provenía el olor mucho más fuerte de aquí. Al ver su teléfono, vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Era demasiado extraño, y todos podrían decir que lo alucinamos por estar borrachos, pero al otro día ya no lo estábamos. Al otro día estábamos bien. ¿Y eso? ¿Cómo había podido pasar? ¿Fotos? ¿En el celular de su hermano? Todos empezamos a comentar. A lo mejor era una broma, a lo mejor estábamos mal, algo estaba pasando. Después recibimos una llamada, que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior, por un accidente que tuvo en el trabajo. Nada grave, pero nunca encontró su celular. Las fotos las tuvimos que borrar. Posteriormente se tiró el teléfono. Ni se vendió, ni se regaló, ya que cuando tuvimos las fotos, cada que veíamos esas fotos pasaban cosas extrañas en su casa. Mi amigo y su hermano escuchaban risas, risas burlonas, burlándose de él, como de una mujer. Sus perros siempre ladraban hacia la pared, techo o esquinas. Todo estaba mal ahí. Incluso una vez, los perros no quisieron estar en la sala o en la planta baja. Tuvieron que dormirse con ellos.
estos perros, pedían quedarse al lado de los amos, cuando toda la vida durmieron en esos sillones. Su mamá y ellos sentían presencias en sus camas, como si alguien se parara al lado suyo. A veces sentían hasta que se sentaran. Todo terminó cuando se deshicieron de todas estas cajas, este celular y las plumas de los gallos. Esta historia es de SRDub00, una historia que me lo recuperada de Reddit. Muchísimas gracias a todos los que ven los videos. Dale like, comparte y suscríbete. Me ayudarías muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Si tienes algún relato, por favor déjalo en la caja de comentarios. Esta historia se llama Lo que me persigue. Hace unos años yo vi cómo había en una tienda una chica que estaba como poseída. Estaba tumbando muchas cosas, tenían crucifijos alrededor de ella, y se puede decir que le estaban haciendo un exorcismo. Era una tienda donde habían varios artículos de religiosos, en los cuales ella estaba intentando tumbar todos. Yo me metí corriendo para ayudar a las personas con las que estaban, por tener ese percance. Ella me dijo que me iba a perseguir durante toda la vida. Cabe mencionar que esto tiene casi 12 años que pasó. Tuvimos muchos problemas. Y ese día, pues todo se calmó. Pero a partir de ahí empecé a tener muchos problemas. Las puertas se me azotaban, me pasaban demasiadas cosas feas. Un niño que vino con una que era mi pareja, empezó a decir que había una niña y que quería jugar con la niña que vio en las escaleras. Esta cosa me ha empezado a molestar en todos los sentidos de mi vida. Me golpea, me esconde las cosas, tira mis cosas, etcétera, etcétera. Por alguna razón, la mayoría de artículos religiosos que yo tengo, como son imágenes de santos, amanecen cuarteadas, quebradas o a veces hasta rotas. Una ocasión, un gato se metió a mi casa por la azotea y tumbó todos mis santos que tenía en el altar. Cuando yo vi qué era lo que estaba pasando, el gato salió corriendo. Repuse todas las imágenes religiosas que tengo. Tuve un dolor muy grande, ya que muchas de ellas me las regaló mi abuela, una mujer de ya muchos años. Pues bien, fui a bendecirlas. Yo soy de una comunidad cristiana, y todos ellos hicieron oración por mí. Cuando estaban haciendo oración, se acercó una persona supuestamente poseída. Empezaron a hacer ciertos, pues, no sé cómo decirlo, rituales. Ellos le dicen oración. Le empezaron a poner cenizas en forma de cruz en la cabeza. Parecía que ella se quemaba. Había mucha gente ahí, y toda rezaba siempre por mí. Volteó a esta mujer supuestamente poseída y me dijo que me iba a llevar con ella, que íbamos a estar juntos en el infierno, que no me había olvidado y que yo le pertenecía. Pues bien, empecé a tener muchos problemas aún peores, tanto en la índole sexual como espiritual, médica, laboral, familiar. Todo el mundo se me vino abajo, hasta el punto que yo había días en que pretendía o tenía la intención de acabar con mi vida, acabar con el sufrimiento. Demasiados problemas, demasiadas cosas de las cuales era imposible explicar.
la tristeza. Tenía todo el tiempo ganas de llorar. No sabía ni por qué, ya que tenía un cúmulo de problemas. Pero las ganas de llorar eran diferentes, eran extrañas. Pues bien, esa noche empecé a tener lo que les llaman que se te suba el muerto. Algunas personas me decían que era parálisis de sueño, pero era muy extraño, ya que yo todo el tiempo estaba despierto, no dormía y veía cómo se acercaba algo a mi cama. Sentía cómo se sentaba y veía cómo se subía a la cama. Sí, se sumía a la cama y yo sentía esto muy cerca de mí. En algunas ocasiones yo sentía unas manos presionando mi cuello. Lo peor es que al otro día tenía marcas en él. Contraté a una bruja que conocí por internet. Empezamos a platicar, empezamos a hablar y se me hizo muy buena persona. Ella vino a mi casa. De eso ya hace 4 años. Empezó a hacer cierto tipo de rituales y ella salió más espantada de lo que yo estaba. Después de eso vino su maestro, al cual me dijo que no me podía ayudar, ya que era algo mucho más poderoso que nosotros. Fui con exorcistas, pero me decían que no me sugestionara, que tenían que pasar muchas cosas para que ellos pudieran actuar. Ni los padres católicos, ni los padres cristianos, nadie me ayudaba. Todos simplemente eran oraciones. Decidí alejarme de esta comunidad. Es más, hasta me uní a los testigos de Jehová por un breve tiempo. Me di cuenta que ninguno de ellos me podía ayudar. Ni las brujas, ni los cristianos, nadie. Me siento solo. Todavía tengo ciertos problemas, aunque ya he aprendido a sobrellevarlos después de tanto tiempo. Me siguen espantando todas las noches. Pero bueno, a todos nos acostumbramos. No ha empeorado, todo sigue igual. Siguen azotándome las puertas, siguen sentándose en mi cama, siguen haciéndome pues bastante daño. Hace aproximadamente 6 meses, mi abuela vino, me regaló un crucifijo y me dijo que me había traído agua de Chalma, agua del ahuehuete de Chalma. Lo regamos por toda la casa y ese día de verdad se enojaron. No sé qué era eso que me persiguió, pero era una mujer vestida de blanco, demasiado tenebrosa para mi parecer. Parecía que no tenía quijada, ya que abría su boca gigantesca. Parecía que me quería comer. Empecé a rezarle a esta entidad, el Señor de Chalma. Me regalaron un crucifijo negro. Empecé a hablar y empecé a pedirle que Él se lo llevara, que Él me ayudara. Pero todo esto acrecenta. No sé si yo esté haciendo las cosas mal o esto sea más fuerte de lo que yo pueda decir. Si alguien tiene ayuda, por favor, dígamelo. Ya que yo he intentado por todos los medios y nada me apoya, nada me ayuda. Saludos desde Monterrey. Pues bueno, uh, yo ya me contacté con él, le mandé algunos libros de los que hablan sobre el tema y pues espero si alguien sabe de alguna forma o de algo que le puede dar a nuestros amigos, pues puede dejarlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Ok, esta es otra historia recuperada de Reddit. Minute Cheesecake. Cuando era pequeña, de 2 años, mis papás se mudaron a vivir en una colonia cerca de una mina, lejos de la civilización. Literal, era una colonia de 10 casas, que solo estaban habitadas 7. Y pues llegamos a vivir ahí.
Llegaron de noche, cuenta mi mamá y mi papá, que habían llegado antes y tenían algo de la mudanza armando como mi cuna, las recámaras, el comedor. Llegó mi mamá conmigo, en brazos, yo dormidita. Me acostó en la cuna y en eso vio que pasaron como unas siluetas de un niño no mayor a 5 años, corriendo por la ventana de mi cuarto. Pensó que era alguno de los niños de la colonia, que andaba de curioso. Lo que le causó extrañeza era que yo pasaba de las 2 que ya pasaban de las 2 de la madrugada, y era muy tarde como para un niño andar a esas horas. No le dio importancia y siguió desempacando las cobijas, y así, durante los días siguientes. Ella buscaba a un niño que coincidiera con las características del niño que vio en la casa. Ella lo describió como pequeño, pelirrojo, con un overol, pero no había niños de esa edad en la colonia. Solo una señora con un bebé en brazos, y otra familia con un niño de 12 años, otra niña de 13 años, y otra familia que la señora estaba embarazada, y nosotros. Las demás familias aún no tenían familia, y aunque se les hizo raro preguntar, nadie les supo decir si había más niños. No hizo mucho caso. Luego decide que al pasar los días, de repente me escuchaba reírme, unas risas solas, o platicando sola. Me iba a ver y me decía, ¿qué haces? ¿Con quién platicas? Y yo siempre le decía, con mi amiguito. Y a ella le causaba curiosidad, pero no hacía mucho caso, porque decía que yo siempre estaba sola, por ser hija única. Sé lo que hacía, algo normal o lógico, hasta que cierto punto, y que ella me preguntaba a veces, ¿qué edad tiene tu amigo? Y le decía que era como yo, y que ella procuraba no hacer mucho caso, como para no fomentar tanto. De tiempo, dice que me tenía en la cocina, uh, que me tenía en la cocina, con ella. Me dejó un tapete en el piso jugando mientras ella cocinaba. Tenía la sartén en la estufa y a un lado un tazón con salsa. Mi mamá se dirigió al refri a sacar algo que le faltó. Dice que solo él, en lo que se asomó al refri, escuchó que algo se cayó y que yo solté un grito y empecé a llorar. Ella volteó asustada y me vio sentada en el mismo tapete. Me vio sentada en el mismo tapete, tapada en la sala, desde la cabeza hasta los pies. Dice mi mamá que se quedó en shock porque yo tenía 2 años y no alcanzaba la barra de la cocina de ninguna manera, que aunque lo hubiera intentado no lo hubiera alcanzado. Al sentarme en el tapete, se acercó y me cargó. Me preguntó ¿qué pasó? Y le contesté, mi amiguito se había enojado y que había aventado la comida. Mi mamá le dio un poco de miedo, pero dijo en voz alta y muy fuerte, sí, pues dile que le prohíbo que te hable, ya no puede venir aquí, que después de eso ya no se lo volví a mencionar. Nos mudamos de ese lugar al poco tiempo. Pasaron 10 años y por razones del destino regresó mi papá a trabajar a la misma empresa donde trabajaba en ese tiempo. Yo ya tenía 13 años y ya vivíamos en el pueblito más habitado, la colonia más cerca de la mina. Pero en un evento de la empresa iban todos los empleados con sus familias y yo estaba sentada en la mesa, sola. Todos andaban saludándose. Y sí, de repente se acerca a mí una niña de 5 años y se sienta a mi lado. Volteé y me dice, hola, ¿tú eres? Y mencionó mi nombre. Se me hizo extraño porque íbamos llegando y yo no conocía a nadie, pero pensé, X, lo escuchó de mis papás o algo. Le regresé el saludo y me dice, ¿tú eres amiga de Carlos? Y yo así de, ¿qué onda? ¿Cuál Carlos? Me contestó, nuestro amigo, el que vivía en nuestra casa. Ahí me empezó a dar un poco de miedo, porque no sabía de qué hablaba. Le dije, creo que me confundes, nena.
Me insistió y me dijo, no, tú eres, y volvió a mencionar mi nombre. Él me platicaba mucho de ti. En eso se acercó su mamá y mi mamá platicando, y la niña le dijo a su mamá, mira mamá, ella es tal persona, la amiga de Carlos. Mi mamá y yo nos quedamos viendo a la niña. A su mamá volteó, me vio y me dijo, a mi mamá Carlos es su amiguito, y empezaron a platicar. Nos dimos cuenta que ella vivía en la misma casa que nosotros cuando llegamos por primera vez y que la niña tenía un amiguito imaginario, como muchos dicen, llamado Carlos, que le platicaba mucho de su amiguita, yo, que se fue, y que ella lo describía como un niño de su edad pelirrojo. Trato de hallarle una explicación, pero no puedo entender cómo dos niñas de entre 7 y 8 años de diferencia, sin conocerse, tuvieron la misma experiencia en la misma casa con el mismo niño. Cabe resaltar que mi mamá también vio a este niño la primera vez que llegamos. Me dio mucho miedo en el momento, pero al final pudimos confirmar ambas versiones y que tal vez este niño no era malo, simplemente estaba perdido, ya que a ninguna de los dos nos hizo daño. Esta historia es de Minute Cheesecake. Si te gustan estos relatos, dale like, comparte, suscríbete. Déjame tu comentario y tu experiencia en la caja de comentarios. Cuando tenía 8 años, esta chica, Sara, nos relata que ella tenía muchas pesadillas durante toda la noche. Se podría decir cazaterror nocturno. También tenía parálisis del sueño, o que se le subía el muerto más bien, ya que ella sabe la diferencia, ya que ha tenido parálisis del sueño y ha sentido el cuerpo de alguien sobre ella, que alguien la toca, que alguien se la intenta llevar. Sabe bien la diferencia entre parálisis del sueño y un cuerpo que se aproxima a ella. Le decía a su mamá, y su mamá nunca le creyó. Siempre ponía excusas y le decía que ella estaba grande como para seguir con eso. Esta niña empezó a pensar que a lo mejor era su imaginación, que nada de esto que estaba viviendo era cierto. Un día, dice que su mamá le dijo que fueran a dormir juntas, que, que viniera con ella. Y ella le dijo como de, mamá, ¿por qué quieres que duerma contigo? Habían discutido por tonterías antes, por unas tareas que no había hecho. Mamá, ¿no estabas enojada y no me querías ni hablar? Sara, necesito que vengas a dormir rápido conmigo. Nunca vi a mi mamá tan molesta, con ese tono tan feo. Me levanté, tomé mis cosas y me fui con ella. Nos quedamos dormidas. Al otro día, en la mañana, mi madre me dijo que había un niño acostado al lado mío. Un niño con la cara horrible, con cabello negro, pero del cabello le estaba saliendo algo parecido a gusanos, algo horrible. Y por eso mi mamá se asustó tanto. Clausuramos ese cuarto y decidimos irnos a rentar a otro lado. Todo dejó de suceder cuando nos cambiamos de departamento. Pero nunca olvidaré la cara de mi mamá. Y mi mamá jamás olvidará la silueta del niño que estaba dormido al lado mío. Si te gusta todo esto, son historias que me mandan seguidores, historias que recolecto de Reddit o de páginas de internet. Si tienes alguna historia, por favor, mándamela. Mi correo es criselmocuenta@gmail.com. Te pido que te suscribas, compartas
y me das la oportunidad de seguir trayendo cosas así. Bueno, esta historia es de Brenda Alejandra Dueñas, recuperada igual de un foro. Cuando tenía unos 8 años, me gustaba jugar demasiado con Megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirada otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto. Fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella dijo que me dejaría, una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz. Estaba callado y se veía concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije, mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó a mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, ahí no hay nadie, tu hermano está afuera, jugando. Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Se me hizo extraño, eh, pero decidí ignorarlo y recogerlo por mí misma para simplemente salir. Si te gustan esos relatos, por favor comparte, suscríbete y dale like. El siguiente relato se llama El muerto vino de visita. La parálisis de sueño es alguna de las cosas que me sucede desde los 14 años. Por lo general solo era la sensación de no poder mover y estar consciente al respecto. Una de las tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal dentro de lo que yo había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba sentía como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis de sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Esta es una historia de nuestro amigo Jesús Francisco León, igual recuperado de un foro. Excelente relato. Si te gusta esto, dale like, comparte, suscríbete. Nuestro siguiente relato se llama El perro juguetón. La noche del sábado pasado desperté en la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama. Me estaba lamiendo la cara. Me lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza como cuando pierde comida, cuando algo se le fue abajo de los sillones. Era un tono como, le dije, ¿qué quieres, mi chiquito? Pero al encender la lámpara de noche, me di cuenta que mi perro no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía placenteramente en su casita. Esta historia me ha dado demasiado miedo por mucho tiempo. Si a alguien le ha pasado igual, por favor, díganme y déjenlo en los comentarios. Traes historias muy aterradoras, cortas y hermosas. Si te gustan todos estos relatos, dale like, comparte y suscríbete, me ayudaría mucho. Esta historia es de Jaoca Gómez. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acaba de casar una tía, compró una casa, pero esa casa estaba enseguida de un panteón. Nunca se imaginó lo que iba a pasar allí. Ya los días que se acomodó bien con mueble, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas extrañas, realmente espeluznantes. Mi tía tiene 9 hermanas, incluyendo a mi mamá, y pues, como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente, y a veces se quedaba sola.
Una noche se quedó con otra tía. Entonces, ya casi a la hora de dormir, empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando, hablando, así como si hubiera una fiesta en el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de donde estaban. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta que no había nadie. Se sacó de onda, pero no se asustó, así que se volvió a acostar otra vez. A las 12 de la noche, escucha que le tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe, porque era tarde. Van y abren la puerta, pero no era nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco y se fueron a dormir, comentando de las cosas que habían escuchado, si habían escuchado pasos, la otra tía. Después de todo esto, y que nos fuimos a dormir, al día siguiente en la mañana, no contaron nada, porque pues pudo ser una broma de algún borracho, o de algún joven que se pasaba por ahí. No era nada paranormal, y una de ellas se fue, y dejó a mi tía, la dueña de la casa, sola. Ella se puso a lavar los trastes, y terminó. Se puso a trapear la sala, cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos. Volvió a ver la cocina. Todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó y subió a su cuarto, y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie, porque estaban muy crudos, ya que habían tenido una fiesta. Y pues salió mi tía al patio a lavar la ropa. Eran de esos patios grandes, con un árbol atrás. Tenía, pues, una mesa con algunas sillas de aluminio. Se veían muy bonitas, pero a la noche se veían tétricas. Y pues enseguida de ese patio estaba el panteón. Ella empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, le habla una voz y le dice: "Tss, tss, Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa". Mi tía al escuchar esto se quedó petrificada. No podía moverse. El susto había sido tan grande porque sabía que no había nadie en la casa. Y esa voz con la que le hablaron era una voz espectral. Ella, sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos, y les extraña ver a mi tía en su cuarto. Ella les cuenta a los otros familiares todo lo que había pasado, lo que había vivido la noche anterior, lo que vivió esta noche y lo que estaba viviendo en el día. Los otros familiares la escucharon con atención y dicen, entre ellos, que a todos les ha pasado algo, algo como esto, no tan fuerte como a ella, pero a las 9 hermanas que han ido a visitar y a la madre, pues les movieron cosas, pero nadie se animó a decirle, ya que todos pensaron que se iban a burlar, que pensaron que les dirían que simplemente era su imaginación, no querían que les dieran bromas. Así que, pues ni modo, todos se aguantaron el miedo. Pero al hablar todos juntos, llegaron a la conclusión de que algo extraño estaba pasando. Pues bien, decirle a mi tía, mi tía vivió ahí unos pocos meses más, en esa casa, y la vendió a un buen precio. Al poco tiempo, supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer una construcción nueva, unos edificios. Exploraron todo el patio y tiraron el árbol que se encontraba ahí. Cuando tiraron el árbol, descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, justamente unos metros al lado de donde a mi tía le dijeron: Rosa, voltea, Rosa. No. Al tomar el árbol descubrieron la caja de maderas.
Eran monedas no como para hacerse rico, pero pues eran varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar la caja a ella, por eso le hablaban, por eso le decían, pero ella nunca se animó a voltear. No sabe si era su destino encontrar eso o si moriría del susto de ver alguna de esas ánimas. También encontraron algunos huesos en el patio cuando hicieron las bases para los cimientos de esos departamentos. Posiblemente lo que querían era que mi tía descubriera esa caja con monedas, para vivir más holgada. Esta historia fue de Jacob, Joaca, eh, y pues muy buena historia. Si te gusta todo esto, subo todos los sábados a las 8 de la noche historias de terror. Por favor, suscríbete, compártelas. Y si tienes alguna historia de terror, me la puedes mandar al correo criselmocuenta@gmail.com y o en la caja de comentarios. Tengo un canal de videojuegos llamado Chris Elmo Games y espero que me ayudes. Suscríbete, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta es la historia de una suscriptora en Facebook llamada Annie Rubio. A mí una vez, cuando tenía 8 años, de regreso a mi casa, después de comprar lo que me pidió mi madre, ya era tarde, algo noche. En medio camino se me acercó una niña, aproximadamente 4 o 5 años, y me dijo algo que me dio escalofríos. Lo que me dijo la niña fue: a tu amiga ya no la volverás a ver. Me lo dijo con ese tono de un niño, sin maldad. No lo entendí, pero ahí yo tenía una buena amiga. Nos apoyábamos, siempre estábamos juntas, éramos muy unidas. Ella me dijo: hoy voy a ir a la playa en el carro de mi tío. Yo quería ir, pero mi mamá no me dejó. Y bueno, ya era noche. Su familia no estaba. Cuando pasé por su casa, aún no había nadie, aunque ya era bastante tarde. Se me hizo muy extraño, pero no dije nada. La niña no sé quién era, pero se veía algo ida, como ausente, luego de decirme eso. Luego ya llegué a mi casa y cenamos. Miramos televisión, cuando de pronto toca una vecina, diciendo que hubo un gran accidente, algo horrible, que pasó hace unas horas, en la autopista. Llevaron a muchas personas heridas al hospital que estaba cerca del pueblo. Una de esas era mi amiga. Ella estaba muy grave, estaba en emergencias, hospitalizada. Dicen que el carro perdió el control con un autobús. El autobús empezó a pegarle a todos los carros, entre ellos en el que estaba mi amiga. Ella estaba muriendo. Yo estaba triste, y en ese momento recordé lo que en unas horas antes me había dicho aquella niña. Cuando el accidente pasó, no me di cuenta, pero de repente llegaron esos flashazos de lo que había pasado con mi amiga. Bueno, el tumor era tan grande, era demasiado fuerte, y mi pobre amiga no pudo aguantar. Su familia sí llegó a salvarse, pero ella no. Mi amiga perdió la vida, mi mejor amiga. ¿Y la niña que me dijo esto, descubrí que se había mudado días después, 2 días después del accidente. Pero yo no la culpo. Ella no hizo nada, solo me advirtió. Es muy lamentable lo que pasó. Ajá. Es muy lamentable lo que le pasó a mi mejor amiga.
pronta resignación a la familia. Aún la extraño. Siempre la visito en su tumba. Voy con su familia en sus cumpleaños. Ya ha pasado demasiado tiempo de eso, ya que ella así lo hacía en los míos. Siempre me venía a ver en mis cumpleaños. Siempre feliz, diciéndome, feliz cumpleaños, mejor amiga. Pues ahora yo también te deseo lo mejor. Hasta donde estés. Por siempre, mi mejor amiga. Uf. Si te gusta este desmadre, puedes dejarme like, compartir y, lo principal, suscribirte. Me ayudarías mucho. Espero se encuentren muy bien. Esta historia es de Alejandra, GB54. Una historia recuperada de Reddit. Cuando yo era niña, mis papás se divorciaron. Casi no veía a mi papá. Me la pasaba todo el tiempo en casa de mi madre. Pero después de varios años, él se casó con una chica. La chica me caía muy bien. Era muy tierna, noble y buena persona conmigo. Una vez en su casa, empecé a sentir mucho miedo de la nada y decidí irme a dormir con ellos. Cuando pasaba la madrugada, empecé a soñar que mi papá moría. Esta chica, su mujer, me despertó porque dijo que estaba llorando. Hasta ahí todo iba bien. Nos empezamos a quedar dormidas. Escuchamos cómo la puerta del baño de su cuarto empezó a abrirse despacio. Ella no dijo nada, pero lo vio. Entonces yo pensé que eso yo lo había imaginado. Imaginación de niño. A veces hasta yo mismo dudaba de mí. Un rato después se empezaron a escuchar pisadas, como de garritas, como de un perrito. Pensé que eran nuestras mascotas, pero al escucharlas me provocó miedo, una sensación extraña. Además lo sentía muy cerca. Empecé a quedar dormida y volví a escuchar las pisadas. Abrí los ojos y vi como un perro gigantesco, negro, salía del baño. Se fue acercando a mí y no podía moverme. Además, veía una aura negra que estaba presionando mi pecho. El perro solo gruñía, aullaba, y el aura negra que les comentaba se puso a un lado de mí. Sentí claramente cómo metía la lengua en mi oreja, o tal vez era un dedo húmedo. No puedo explicar esa sensación. La cobija que teníamos la mujer y yo empezó a resbalar lentamente, y en eso la mujer me jaló y me abrazó. Nos quedamos dormidas con la lámpara prendida y un rosario en la mano. Al día siguiente, a la mujer la llamaron y solo se escuchaban gritos y voces extrañas. Días después, yo volví con mi mamá. Le platiqué lo sucedido y no me enteré hasta mucho tiempo después que habían hecho una limpia a la mujer porque se enteraron que su prima le había hecho brujería, que todo esto que habíamos vivido había sido a causa de su familia de ella. Pues bien, todo lo habíamos visto ella y yo, todo lo que habíamos vivido, la mujer también lo relató. Limpiaron la casa y me limpiaron también a mí después de eso. Pues es una experiencia extremadamente buena, me gustó mucho, me dio escalofríos en ciertas partes. Si te gusta este desmadre, dale like, comparte y suscríbete. Esta historia me pasó cuando tenía 14 años. Una historia recuperada de Gret27 hace 5 años de un foro de Reddit. Una noche me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no recuerdo la hora que era. Habían partidas que se prolongaban por mucho tiempo. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. Solo estaba el brillo de mi computador. La única luz provenía de esta y pequeña tenue luz del computador. Estaba entretenida jugando
cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso pareció, ya que no tenía la iluminación suficiente para verlo. Su forma era, parecía a la del típico fantasma que se cubría con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación, por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real, pero cuando volví a voltear, la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces. Cada vez que volteaba, tenía la esperanza de que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 minutos. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente, uno solo ve sombras por milésimas de segundo, y estas desaparecen. Pero esta no. Esta seguía ahí, como acechándome, como viéndome. Empezó a tomar forma humana, esa forma de los fantasmas que tienen arriba una colcha, una sábana que las cubre. No sabía qué hacer. La sombra simplemente seguía ahí, sin moverse, a una distancia aproximada de 2 metros. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama, taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato, sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años, sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Recreé varios días la situación, la computadora, cómo estaba todo, pero nunca volví a ver esa sombra. He buscado una explicación científica, tal vez simplemente fue mi imaginación. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran, por favor. Este es un relato recuperado de Reddit por MG Solid 4. En lo personal, no tengo muchas experiencias paranormales, pero hay algunas de miembros de mi familia. Cuando tenía 3 o 4 años, me gustaba jugar, solo. Bueno, eso decía mi mamá. Siempre me escuchaba platicando con alguien. Cuando preguntaba quién era, le decía que mi amigo de huesitos. Una ocasión bajé llorando de la azotea y mi mamá me preguntó que qué me pasaba. Le respondí que mi amigo de los huesos me quería empujar de la azotea, que quería que brincara de la azotea. Y ella se asustó. Subió a la azotea a gritar que me dejara en paz esta cosa, con un odio que nunca la había visto tener. Lo dejé de ver y unos días más tarde, el hijo de una señora, a unas cuantas cuadras de la casa, se ahogó mientras se lavaba las manos en el tanque del agua. Es algo extraño. Es como si alguien lo hubiera sostenido para que se quemara, para que se ahogara en ese lugar. Otro de los relatos es que el esposo de mi hermana vivía entre un río y un panteón. También tenía una milpa detrás de la casa, ya que era un terreno muy grande. Me platica que seguido sus tíos y sus papás se quedaban en el patio platicando, tomando café, y varias veces miraban bolas de fuego que brincaban entre los árboles del cerro. En ocasiones llegaban a andar entre su milpa y solo las miraban. Él dice que eran brujas, y en el cerro que se veían árboles, con huecos, marcas de lumbre. Tengo otras de brujas, unas de muertos, el fantasma de una niña y la llorona. En casa de mi cuñado, mi hermana ya tenía varios meses de vivir con él. Una madrugada como a las 3 o 4 de la mañana, mi hermana escuchó un ruido en la ventana. Despertó a mi cuñado. Se quedaron despiertos un rato más y lo escucharon. Un lamento y un gemido.
como de descanso, justo afuera de la de ventana. Los, do- los dos, las dos madrugadas siguientes, alrededor de las 3 o 4 m, escucharon los mismos. Unos días después, el hijo del señor que le construyó la casa lo encontró colgado en la casa. Se había suicidado. Lo que mi hermana y cuñado escucharon fue el espíritu despidiéndose de ellos. En la misma casa, mi hermano y mi cuñado tenían a mi sobrino de 10 meses. El niño dormía con ellos. Unas noches mi hermano despertaba porque sentía al niño que se iba bajando como si lo estuvieran jalando. A veces lo tenían que acomodar porque ya estaba a punto de caer de la cama. Una ocasión despertó y vio a un gato sentado de pie enfrente de la cama. Después de varias noches le platicaron a los suegros y ellos afuera del patio y ellos lo esperaron junto con sus tíos afuera del patio. Cuando vieron al gato le tiraron piedras. Uno de ellos le pegó en la cabeza, pero el gato alcanzó a escapar. Unos días después le platicaron que en el siguiente pueblo falleció una señora que amaneció con un golpe en la cabeza, descalabrada. Le pregunté a mi cuñado, si no fueron a reclamar, y dijo que no, que ya conocían que la mujer hacía brujería. Una de mis hermanas construyó un pequeño departamento en la parte de atrás de la casa de mis papás. Cuando estaban excavando, encontraron un par de huesos como de pierna. Por el tamaño, parecían ser de un niño. En la casa encontraron cajas. Ojalá se haya grabado ese ruido. En las cajas encontraron cajas con juguetes, viejos, como de los setentas. Cuando se movió a vivir en el departamento con sus hijas, mi cuñado, ella, escuchaba con frecuencia la voz de una niña que le decía, espérame, ahí voy. Mis sobrinas ya tenían 13 y 15 años, y esta voz parecía más bien ser de una niña de 6 años. Mi mamá le decía que se pusiera una moneda bajo la lengua y le hablara, que preguntara qué quería. Creo que ella nunca lo hizo. Uno de los dos tenía que teníamos una yarda se movía. Uno de los dos columpios que teníamos en la yarda se movía solo por las noches. Una ocasión mi hermana llamó a mi mamá a que fuera a verlos. Sale mi papá y dice, ¿qué fantasma ni qué nada? Va ahí, detente. El columpio lo dejó sin moverse y cuando empezó a caminar de regreso, nuevamente comenzó a moverse. Aunque dice mi abuelo que él vio como alguien salía corriendo. Unos años después, ella tuvo otra hija. Una noche ella estaba recogiendo su ropa del tendedero y de repente escucha a su niña gritando, ándale mami, apúrate, que está atrás de ti. Ella voltea y no ve nada. Entonces se empieza a sentir que la jalan de la ropa que traía cargando y comienza a correr hacia la entrada del departamento donde estaba su niña gritando que se apurara, que eso la estaba persiguiendo, que eso la estaba a punto de agarrar. Cuando mi hermana da el paso para entrar, siente un empujón con tanta fuerza que la tiró al piso. Al otro día mi sobrina, que tenía como 3 o 4 años, le dio un dibujo con una figura negra y le dijo, mami, esto es lo que te empujó anoche. Yo lo vi. Esa fue la única vez que pasó algo así en el departamento. Unos años después, ella compró una casa con un garage enorme. Cabían 2 o 3 camiones. Meses después, mi cuñado se empezó a hacer muy grosero con ellas y siempre andaba molesto. A ella se le hizo raro porque él siempre había sido muy tranquilo y se desvivía por su niña y su esposa. Cuando ella estaba sola, comenzó a sentir una mirada todo el tiempo. Cuando pasaba por el pasillo, sentía que alguien estaba detrás de ella, y cuando volteaba no había nadie, excepto una ocasión,
que sintió una respiración en la nuca, y volteó, vio a una mujer negra, como una bruja africana, que la miraba muy enojada, pero no le decía nada. Ella se asustó y se escondió en su cuarto. Unos días más tarde, le habló a un señor que hacía limpias. El señor fue a la casa, pasó su incienso, hierbas y oraciones por todos estos lugares, todos los rincones. Cuando terminó, le dijo: Señora, ¿usted sabía que esta casa era usada por gente mala? Hicieron mucha brujería, demasiada, y preparaciones en la casa. Lo que estaba aquí ya no lo molestará más. ¿Pero usted tenía conocimiento de esto? Y así, mi cuñado se calmó. Todo volvió a la normalidad. Ella platicó con los vecinos, quienes le dijeron que en esa casa había narcos, que preparaban camiones, y cuando la policía los agarró, cerraron varias calles. Hubo helicópteros y un equipo SWAT. Los primeros meses que vivió, siempre había una patrulla cruzando la calle. Al novio de una sobrina lo seguían parando cuando iba a verla a ella a la casa. Creo que es por el papá de mi mamá. Ellos son de Guanajuato y me han contado que eran curanderos famosos en su religión. Él nunca reconoció a mi mamá como hija y lo vio un par de ocasiones cuando tenía cerca de 7 años y fueron a Guanajuato, pero mi abuela jamás, jamás hizo nada. Se dice que mi hermana obtuvo este don y mi hermana es un imán de atraer este tipo de cosas. Si te gustan estos relatos, puedes darle like, compartir, suscribirte y muchas gracias. Hasta la próxima.